¿Qué haces, Chipi, querido? Soy Cristian Hola, Castillo, Esteban, ¿todo bien? dirigente de la izquierda. ¿Cómo te gustazo tenerte? Bueno, ¿lo viste a Casero o no? Lo vi ¿Sí? a Casero. ¿Qué te parece todo eso? ¿Qué sé yo? Sí. La continuidad de lo que viene haciendo Casero, ¿no? Sí. No veo un cambio Sí. previsible, porque él estaba alentando mantener una suerte de poder de veto Sí. que el gobierno le había permitido a Juntos por el Cambio, y ayer lo quiso ejercer eso, ¿no? Que si no le gustan los temas que se tratan, no se puede sesionar. Y obviamente, como se ve venir, que se puede discutir impuesto a las grandes fortunas, algún tema que no le guste. ¿Pero qué te parece, medio golpista lo de Casero o no? Tampoco. No. No, creo que no hay que darle mucha No hay que darle mucha importancia. entidad. Carrió dijo que Massa era golpista. Bueno, Carrió da Sí. esas discusiones, más allá de Sí. que Massa no es santo de mi devoción, y No, claro. tengo su crítica a lo que dijo de que había que sacarle el IFE a quien Toma en tierra, sí. quien ocupaba un terreno, ejerciendo el reclamo por el derecho constitucional a la vivienda. Sí, Chipi, no te molestas, te digo, Chipi. No, Todo el mundo, ningún ¿no? problema. Che, ¿vale la sesión de ayer o no? Se aprobó, al final tiene media sanción. El tema de la pesca y el turismo. ¿Vale o no vale? Los diputados del Frente de Izquierda estuvieron presentes en la sesión. Sí. En uno de los proyectos que votaron se abstuvieron, en otro votaron a favor, reclamando otra agenda, en realidad, una agenda que Nicolás del Caño planteó en un discurso que hizo en la Cámara, Sí, en medio del debate, diciendo que tienen que atenderse los puntos centrales que hoy agobian a la gran mayoría de la clase trabajadora y los sectores populares, empezando por un problema muy grave, que es que está a punto de agotarse la capacidad operativa del sistema sanitario en muchas provincias, y que urge la centralización de todo el sistema de salud a nivel nacional para que nadie quede sin atención. Sí. Ya hay noticias muy preocupantes de distritos en donde Mar del no Plata, se ha podido Jujuy. conectar. Sí, Bueno, claro. y bueno, y acá hay una falencia de todos Sí. estos meses, porque una de las propuestas que habíamos hecho en el proyecto de impuestos a las grandes fortunas, que presentó oportunamente el Frente de Izquierda, Que hace soy ya el único proyecto que se 4 presentó. meses, ahora entró Bueno, el del nuevo. gobierno recién, Sí. pero tenía como uno de los puntos centrales reforzar el sistema de salud. Chipi, ¿es tarde? Sí. ¿Es tarde para ese impuesto ahora? Uno diría, en base a lo que pasó, a gente que pasó hambre 5 meses, que se quedó sin ningún ingreso, en donde el IFE en realidad de 10.000 pasó a 5.000, porque se pagó uno cada 2 meses prácticamente. Sí, 3.333 periódicos, te diría yo, Porque es uno Está cada bien, 3 meses. sí, ¿cómo No, y por para mí, familia, y por familia. sí. O sea, es un muy esfuerzo bajo, extraordinario. Sí. ya sé No que lo- Chiesa, No, bueno, ya bueno, sé que es Chiesa que Chiesa defiende el IFE como Chiesa si viene, fuese el IFE hijo. y No, su lo más que hay. defiendo El un IFE, programa. Uno puede decir, Viene el IFE, efectivamente, la familia. Chipi, efectivamente, a defiendo la- un programa que hizo que 2 millones de familias no caigan en indigencia, hizo que, por ejemplo, Sí. casi 4 millones de jóvenes puedan tener un auxilio paliativo. Es Pero, poco. Yo pero te eso banco esa. no es discusión, Sí. porque efectivamente se podrían haber tomado medidas para garantizarle un IFE Vos de sabés 30.000 que el importe de la mensual a quien fortuna- se quedó sin Pará, ingreso. perdón, Lo que se va a recaudar de importe a la fortuna Sí. son 3 No se va a meses recaudar de nada. IFE. Ahora te voy a explicar por qué no se va a recaudar El nada. promedio de recaudación. Se podría haber seguido laburando. Se podría haber seguido laburando también y no teníamos IFE, ¿o no? No, yo creo A que ver. estaba bien restringir la actividad en el Sí. momento en que estuvo, porque si no esto hubiese sido todavía peor, Bueno, pero sí. también se deberían haber tomado otras Sí. medidas. Primero, garantizarle el ingreso a quien se quedaba sin nada, porque si no, esa persona tenía que salir a hacer changa para ver cómo hacía y se contagiaba. Sí. Y además hay otro problema muy grave, que son los contagios en los lugares de trabajo, donde te hacen laburar sin protocolo, Sí. donde hay casos como Ledesma en Jujuy, la empresa de los Blaquier, donde tenemos el récord de muertos en lugares de trabajo, 16 Sí. laburantes muertos, Sí, Chipi, me y, espera bueno, que y toque otros con lugares esto. donde está ocurriendo algo Ya sigo similar, hablando, ¿no? Yo no entiendo un carajo. ¿Qué hacemos Más con la inseguridad, fiscalías. Chipi, querido? No Yo tiene no entiendo estructura, nada. ese es el tema. ¿Qué hacemos con la inseguridad, Chipi? Mira, tiene Sí. distintos planos. Hay Sí. un problema, que es que efectivamente si crece la crisis social, Hay- va a haber- sí. eso Sí. es muy previsible que sea así, porque en general cuando hay aumento de la crisis social Sí. y de la desigualdad, y en Argentina la CEPAL ha señalado que está en el podio de los 3 países de la región donde más creció la desigualdad en la pandemia, entonces uno puede ver ese crecimiento. Para frenar eso tenés que dar medidas sociales que no permitan ese crecimiento. Ese es un aspecto. Después Sí. hay bandas organizadas del propio Sí. aparato de Estado con Sí. connivencia, Sí. que es otro tema, ¿no? Muy El bien. llamado gran delito. Eso en un caso de violencia institucional. Estamos con Cristian Castillo en el piso. Chipi, ¿es un caso de violencia institucional? Todo indicaría que Sí. es así, es lo que cree la madre. Con sus abogados han, desenvuelto una actividad que tiende a mostrar un encubrimiento policial,
El fiscal es un fiscal que no le da confianza a nadie, es un fiscal que ha protegido a los represores de la dictadura militar, con fuertes contactos con la policía. Entonces uno no puede decir, como alegremente señala Bernie en cada canal de televisión que va, yo confío en el fiscal. Sí. Estamos hablando de este fiscal que tiene una larga historia de protección a la propia policía y donde el argumento de que en los móviles policiales no se había geolocalizado su presencia cercana a donde apareció el cuerpo, ya quedó demostrado que no es así. Sí, un móvil muy cerquita, 800 metros de donde apareció el cuerpo cuando no tenía que estar ahí. Los móviles los peritaron como 10 días después también. También una cuestión más, porque en como que la aparición de esa foto salió como un dato relevante semanas después y en realidad constaba en la causa que desde un principio estaba ese DNI ahí en la foto. Entonces también eso fue raro, porque salió como una noticia resonante, pero ya constaba en la causa. Y el souvenir en Origone, la comisaría, en Origone, en la comisaría de Origone es otro punto muy sospechoso. ¿Te acordás del souvenir? Sí, obvio. Sí. Cuando la madre dice es de Facundo, Sí. y le da ahora la zapatilla, que se perite, ver si la sembraron como mensaje mafioso, cómo fue, y toda una serie de cuestiones, porque mira, vos cómo te das cuenta la implicación de la policía, cuando tratan de desviar, de embarrar la cancha, de inventar otras pistas, y entonces cuando uno ve la intención de hacer eso, entonces querían tratar de mostrar que que eran narcos, que estaban vinculados a la exnovia, después de hacerlo aparecer que había estado en Bahía Blanca en otro lado. Entonces, cuando uno ve todo esto, y eso viene del juzgado, viene de la policía y viene del medio afín con el que ellos trabajaron, tratando de tirar carne podrida, dice, che, están encubriendo algo. Sí, Eso mismo pasaba, acordate, y eso sí pasaba también con el caso de Maldonado, cuando decían, lo vieron en un lugar, y esas versiones se transmitían. Entonces, cuando se tratan de meter versiones falsas, Yo te voy a decir otro caso. hay encubrimiento. Más importante. No, todos son importantes, ¿no? El de Luciano Arruga. Bueno, también, Bueno, ese digamos, caso sí, emblemático, Monti, Arruga. caso emblemático. Y estuvimos, acompañando en la movilización la semana pasada a Cristina, a los abogados, a todas las víctimas de gatillo fácil, que te digo, Esteban, es espeluznante cuando ves caso por caso, todos pibes entre 17, 22, 23 años. Es espeluznante cuando uno ve una denuncia Varones al y lado de la pobres, otra. ¿no? Varones y quiero pobres. ver- Jóvenes de quiero- sectores populares, y creo que Bernie se tiene que ir. Se tiene que ir Bernie para vos. Desde ya. Se tiene que Desde ir, ya. se tiene que ir Bernie, dice Desde ya, Chiqui desde Castillo. ya. Sí, Yamil, vos también Desde fuiste ya. muy crítico. Se tiene que ir Bernie. Desde ya. Recién el jefe de gabinete de Kicillof dijo, no, bueno, hasta que la justicia. Antes de que se pida la justicia con el tema Maldonado habían dicho de todo. ¿Sí o no? Mira, Castillo, te escucho. Esteban, anoche, no, Sí. hace una semana, 10 días, Bernie amenazó implícitamente a los abogados. Dijo, los abogados de la querella van a tener que rendir cuentas cuando esto pase. Sí. Eso no lo dijiste vos, no lo dijo él, no lo digo yo, lo dice el ministro de Seguridad de la provincia. Cuando todos sabemos que cuando hay que remarla en contra del encubrimiento policial es muy difícil y tenés que hacer de todo. Entonces el ministro de Seguridad, en vez de brindarle todas las garantías a los abogados de la querella y a la madre, lo que hace es amedrentarlo. Y eso es muy grave. Y el jefe de gabinete, Bianco, no puede desconocer que su ministro de Seguridad, sobre el cual él es responsable, está diciendo esto en los medios de comunicación. Y además crea esa idea, dice, en los medios fue la policía, en la causa no. Pero la causa está cuestionada por el fiscal que la lleva adelante. Entonces Bernie tampoco puede ignorar, y Bianco tampoco, que el fiscal ha sido 2 veces plantado, ha sido señalado por la querella que el fiscal debía ser apartado por su complicidad manifiesta con casos donde estaban genocidas y encubrimiento por policial. ejemplo, Astiz, por ejemplo. Astiz, no, claro. Bueno, ¿quién banca a Bernie, Castillo? El gobierno, sí, ¿Eh? el gobierno de la quién? provincia, Pero evidente, el gobierno es el policromático. gobernador lo puso. Es policromático el gobierno. Bueno, es parte de esa alianza, es parte de la alianza de gobierno, que Sí. quiere tener un discurso y el otro. Sí, Pero no se puede, pero yo discrepo con Yamil, él dice, Sí. la gente criminaliza a quienes ocupan la tierra. Para él los que tienen necesidad de vivienda no son gente, parece, ¿no? Porque pero hay un derecho que constitucional. comete un delito contemplado en el hay un Código derecho, Penal. Digo, parece que hay derechos que valen y otros que no. por supuesto. La Constitución Por supuesto, Nacional. porque no es un y la derecho chorearle la tierra a otra persona. La Constitución No es un Nacional derecho chorearle y la la otra persona. Constitución Provincial establecen el derecho a la vivienda digna. Correcto. El No Estado habilita Nacional, chorearle pará, la propiedad a otro. Déjame hablar. Pero no hay forma Yamil. ilegal, no hay forma Déjame ilegal, hablar, déjame hablar, Yamil y Chiesa, por favor. Porque sobre esto hay mucha desinformación.
Como el Estado Nacional y los gobiernos que lo expresan, y los estados provinciales y los gobiernos que lo expresan, no cumplen con ese derecho constitucional, Sí. el derecho a la vivienda, hay una parte muy grande de la población que se está hacinando, que directamente vive en la calle. Sí, pero hay mafias también, Castillo, no es todo tan Y- romántico como vos me lo y- planteás. Entiendo lo que vos me decís. Sí, el derecho a propiedad también está garantizado en la Constitución. Y el derecho a la propiedad Sí. que uno no está habitando no está por sobre el derecho a la vivienda que establece la Constitución. Absolutamente Sí. falso. Lo que Sí. pasa es que acá Absolutamente falso lo que estás planteando. se ha naturalizado, Absolutamente falso lo que estás se ha planteando. naturalizado la violación sistemática del derecho constitucional del acceso a la vivienda. Sí. Entonces ya no se considera un derecho. Y se ha naturalizado que una Vos parte de la decís una población persona tiene que vivir si hacinando. vos decís que si una persona tiene 2 casas, una... No, no. Esto no es una casa. Nadie está ocupando una casa. Cuando se La dice, propiedad es lo mismo. che, No habla de casa o terreno, la no. propiedad es lo mismo. Son terrenos que nadie está habitando. Terrenos ociosos, que no producen Son nada terrenos tampoco. ociosos Bueno, que nadie está ¿Vos tenés un habitando. pedacito de fondo de tu casa? No son Usted- viviendas. No, pero es balcón falso tenés. el ejemplo, No, Esteban. si no, yo le- Esteban, No, claro, Esteban. tengan cuidado en el fondo de Esteban, casa claro. porque si no lo están Esteban, usando, el Castillo te ejemplo que mete 2 estás pibes. dando, Está bien. discúlpame, No, por Dios, creo me encanta que decir lo que no es quiera. no es correcto, porque donde Sí. la gente está, te doy el ejemplo, Guernica, 2.500 familias. La mayoría de esas familias donde están ocupando no tienen nada. Son familias con pibes que están viviendo en una lona. ¿Vos te crees que lo hacen porque les gusta, porque quieren, porque no se sabe si hay propietario o no en ese terreno? No, por no, otro lado. todos los terrenos... Mirá, voy a hacer esto, vení un minuto. Este pedacito de tierra que está acá chiquitito tiene dueño en Argentina. No puede ser Todos terrenos fiscales, muchas veces No, son sí, terrenos tiene fiscales dueño, o tiene que dueño. tienen. El Estado muchas- provincial, mirá, nacional, muchas pueden veces, ser- pero muchas por favor, veces, Castillo. muchas Pueden veces ser están terrenos en un fiscales, limbo. pueden ser sucesiones vacantes. Muchas veces están en un pero limbo no es lo que jurídico. estamos Bueno, discutiendo. está bien. Bueno, No pero estamos todo- discutiendo Pero el Castillo, no, caso sin no, dueño. porque acá lo que hay que discutir, Castillo. porque se corre el mapa de la discusión. Si está en Acá un- lo que hay que si discutir está es en cómo una garantizar solución, el no tiene derecho a la la vivienda. Ahora, ¿a vos te No, parece está que perfecto. este gobierno, El problema- ¿a vos te parece que este gobierno no está garantizando, no está por el camino de garantizar el derecho a la vivienda? No, Pero ni en pedo. no hizo nada por No el derecho a la garantizan las vivienda. jubilaciones, van a Hará garantizar en la el vivienda. futuro, hará en el futuro. Hoy no hizo nada. Dale. No hizo nada. Le roban la plata a los ¿Dónde está el jubilados, derecho mirá a si la van a vivienda? dar. En eso tiene razón Samir. Santoro, que le robaron a los jubilados en este gobierno, pero Macri también. Macri le robó a los Hablá de lo jubilados y que quiera, Alberto pero también. ANSES, porque perdés como la guerra con Macri. Los dos le han robado a los jubilados. Macri se morfó el ANSES, pero se lo morfó como un pancho. Eso es verdad, pero que este gobierno también Macri le dio se menos de morfó. lo que le correspondía, es Macri cierto. se morfó el Pero ANSES absolutamente, con Macri un los mató a los pancho. jubilados. Preguntale Y ahora a este Blanco, gobierno, en vez de haberlo preguntale a resarcido. García. Pero es verdad. Los últimos dos fallos de la corte, cuando fueron a cobrar, estaba vacío el fondo. ¿Quién César, sabe? Pero a ¿viste- vos cuando viste te el doy la proyecto? razón te enojás. ¿Viste el proyecto que metió el Eso es verdad. para Eso usar es la verdad. plata del FMI? Ahora que, Paren de que uno. Alberto le dio Paren de menos uno. aumento al que Paren de correspondía, uno, no también se es verdad. Paren de uno que no se Hay que entiende decir nada. la verdad. Paren de uno que no se entiende nada. Tenés distintas Chipi y fórmulas que Santoro, te dale. actualizaban la jubilación. Dale. Vos no podés contar cada año contra la inflación, tenés que medirlo de conjunto. Macri cuando cambió la fórmula pensaba que iba a tener baja inflación, Sí. pero le salió el tiro por la culata. Entonces los primeros años con Macri baja y cuando vos ibas a recuperar lo que perdiste con Macri, bien. cuando Ah, ibas bien. a- Pará, no, te dejaron Hernán, hablar. ¿me podés dejar Pero pará que te terminar, dejaron, por favor? te dejaron. No, pero ahora ¿Me cambió podés- el te discurso. dejaron. Hernán, vos que Cambió reclamás el honestidad discurso. intelectual, Pará, sí. tengámosla. Sí. Cuando vos ibas a recuperar, en vez de permitirte recuperar, Alberto, ¿qué hace? Te la baja. Vos, con la fórmula que No, estaba no te en la baja. vigencia, Sí. hubieses obtenido 35%. La mínima obtuvo 28%, es decir, perdieron por mes 1.000 pesos. Los que cobran 100.000 de jubilación perdieron 18.000 pesos por mes. Otra vez. Pongo un Entonces, ejemplo ¿por práctico. qué? Otra Pará, vez, pará, pero pará. otra vez. Ahora va ¿Por qué? Santoro. Porque No, pero si vos pará, tenías, cada uno. si vos tenías un derecho Dale, consagrado claro. que te Cada uno. permitía Alberto y Macri son lo determinado mismo. aumento, Alberto te lo y Macri bajás. son lo mismo. Entonces, Total, es Macri lo mismo, ¿no? jorobó a los jubilados. Alberto jorobó a los jubilados. Los dos jorobaron a los Bien, jubilados. yo no- mismo, Alberto. Mirá, No, cuando pará. estaba Macri, Pará. Eugenio Semino no lo te digo. criticaba. Sí. Eugenio Y ahora- Semino no sirve para nada. Pará. No, es Me parece, No, es Chiesa, una barbaridad, que le sí, está sí. faltando el respeto a Sí, alguien por supuesto, yo tengo que máximo ha respeto. hecho la No. defensa de los jubilados No, muy estás equivocado. seriamente. Estás Pará, ¿me equivocado. podés dejar hablar? No deja hablar a nadie. Alguien dale, que ha dale. tomado la defensa de los No. jubilados muy seriamente y que no es que antes criticaba y después No lo se volvió defendió nunca. oficialista, como Basta, está pasando Chiesa. acá, o antes Cortá el admitía micrófono. y después criticaba, sino que ha planteado consecuentemente la micrófono, defensa Chiesa. de los jubilados. Sí. Y tuvo razón, Claro. porque a los jubilados los jorobó Macri y ahora a los jubilados los está Te jorobando voto Alberto. también, Castillo. Plantea esto ahora para la que se viene. ¿Por qué no le pone una cláusula gatillo o algo a la movilidad? ¿Me explico o no? ¿Sí? Gatillo. Es decir, si la inflación se dispara a X, que el jubilado pueda acompañar. ¿Me explico, Chipi, o no? Ya, lo que pasa es Sí. que los criterios que se establecen los distintos Sí. gobiernos
implica siempre limitar el crecimiento de la jubilación a partir de que debería ser la mínima mucho más alto de lo que es, ¿está Sí. bien? Porque el Eugenio Semino, que tanto le disgusta a Chiesa, Que no, ni lo conoce. ha demostrado, ha señalado en todos los programas de televisión cómo la canasta básica jubilatoria, con 2 mínimas, todavía no alcanzaste. Creo que está en 40, ¿no, Hernán? Más, ¿Cuándo está 46, la 46, canasta? 47. 46, sí, ahí está. 46, 47. Entonces, aunque vos le des los Sí. medicamentos gratuitos, que eso es correcto, tiene que tener los medicamentos gratuitos, no llega un jubilado a fin de mes. Que eso es lo que tenemos que discutir, porque más allá de Igual no del son debate gratuitos que para tenemos acá, todos. acá hay una realidad muy difícil que están viviendo los jubilados y las jubiladas, que no llegar a fin de mes. Sí, aclaremos Y- que y no hay- son para todos gratis los jubilados. No, ¿eh? pará, todos los medicamentos. y hay algo que Dale, ellos dale, no decilo, señalaron, decilo, que es de Macri, que fue un perjuicio, que es la suba de la edad para las mujeres que no han tenido aportes, que se pasó de 60 a 65. Sí. Y eso hay que volver Se hizo atrás. un corte en 2013. la Y memoria eso hay no que me falla. volver atrás, Pero porque hay un no tema. hay que quitarle el derecho que tenían en las moratorias de la jubilación Sí, a los bien. 60. Este gobierno La no PUAN sacó tiene que ser moratoria. jubilación Pero- completa, sí, no sí, puede ser una pensión no. que vos antes recibías Sí. el ingreso de tu pareja si se moría y ahora no lo No, recibís. eso con la PUAM nada Bueno, más. Eso, pero con eso la fue una PUAM. barbaridad Hay con la una PUAM. Pará, O sea, sí. Castillo confunde debates y esto también es importante Pará que plantearlo. quiero, Agustín. Digo, el sistema previsional argentino está quebrado. En Sí. primera realidad hay un déficit estructural que no se compensa, No hay tiene duda. que ver con el empleo negro, con un montón de temas Sí. que hay que resolver. Ahora, la edad jubilatoria, Sí, porque es en la una medida que reforma aumenta la laboral, esperanza ¿no? de vida. Sí. Pero, a ver, me sorprende de parte de la izquierda, que es igualitarista, que quiera tener una edad diferenciada para las mujeres como si las mujeres fueran yo estoy ciudadanas por de dar más segunda, derecho, no que menos. necesitan jubilarse antes que los hombres. Es una risa lo de Santoro. No, no, Lo de- para nada. Lo de Santoro Estás considera que discriminando a las cuando... mujeres porque crees que son A menos ver, aptas para el trabajo y hay que jubilarlas a antes. ver, Está perfecto. Santoro no es así. Te quedaste en un Vos paradigma lo que querés, un poco machirulo. ¿Qué Bueno, querés que te entonces diga? al Machirulo revés. te dijo, te dijo Bajá, machirulo. la de los Boludo, hombres de ¿eh? 65 a 60 y no suba la de las Si mujeres. una persona a los 60 es plenamente capaz ¿Sabés de cómo trabajar, razona ¿por qué la vas a Santoro? jubilar? Vos Sí. tenés un derecho, yo no lo tengo. Sí. Entonces te dice, vos sos un privilegiado, perdés el derecho. No, pero te dijo Ese es el machirulo. razonamiento de No, no, Santoro. pará.